Wrestling has more than one royal family. ¿Cómo surge la idea de escribir el libro Milei, la revolución que no vieron venir? La idea fue de Marcelo, no sé si ahora se escucha mejor. Yo había subido mucho el volumen del micrófono, ahora lo bajé. No sé Sí, está bien. si se estabilizó un poco, porque no Sí. tengo nada prendido. La idea fue de Marcelo. Yo al principio no interpretaba bien, creo que no interpreté del todo bien qué quería hacer Marcelo, porque me parecía medio extraño escribir un libro sobre un gobierno que tenía días, porque creo que, o que no había asumido todavía. Y la realidad es que el planteo, después ahí lo capté, y era, por un lado, explicar todo el proceso de Milei, el fenómeno Milei biográfico, pero además el proceso mediático, el proceso político, y además está escrito en primera persona, cosa que yo nunca hice, y Marcelo también lo escribe en primera persona, porque es un libro muy vivencial, porque hemos vivido todo un año, todo el año pasado, hemos sido, yo no diría protagonistas, el protagonista obviamente ha sido Javier y todos los candidatos, pero de alguna manera yo siento que he sido parte de eso. Sí. Entonces, sospecho que a vos quizá te pase lo mismo. Y después salta de la batalla cultural a la batalla política. Cuando en general, los que estamos en la batalla cultural a lo mejor no somos buenos políticos. No tenemos ese entrenamiento o esas cualidades. Y él es la misma persona que dio la batalla cultural, que da la batalla y la ganó, y que da la batalla política y la ganó. Y bueno, ahora tiene además un tremendo desafío, que es gobernar alguien que desafía las estructuras tradicionales, desafía primero los dogmas, la justicia social, las conquistas laborales, el Estado presente, cosas que eran en Argentina intocables, incluso por la derecha, la falsa derecha vergonzante de Juntos por el Cambio, que el tema género, feminismo, aborto. Todos los tópicos con los cuales nadie... El tema de los 70, incluso el tema de los 70. Los Sí, 70. sí, todos los temas donde la derecha vergonzante decía que no había que meterse. Yo, mira, nunca me voy a olvidar cuando estábamos escribiendo el libro negro de la nueva izquierda, que una persona, que no importa el nombre, ya no vale la pena decirlo, pero una persona muy de este mundo de los think tanks, de las derechas vergonzantes, me mandó un mensaje bastante largo diciéndome que esa no era una batalla que tuviéramos que dar. Dice, no, miren, los soldados tienen que saber cuáles son las batallas que pueden dar y cuáles son las que no pueden dar. Bueno, ahora no solamente este personaje, sino en general todos los personajes que andaban en derredor suyo y de las derechas vergonzantes, ahora todos descubrieron de golpe que sí había que oponerse al progresismo. Llegaron 10 años más tarde, ¿no? Es decir, a plantear temas difíciles. No solo bajar impuestos, sino también ir contra el relato del setentismo kirchnerista, ir contra el movimiento feminista, ir contra el movimiento abortista, contra la Agenda 2030, el Foro de Davos, contra el indigenismo. Es decir, Milei ha hablado de prácticamente, yo diría, todos esos temas, ¿no? Nico, contame cómo fue, volvemos rápido al libro, contame cómo fue escribirlo. Sé que esta aventura intelectual, literaria, empezó viajando a Buenos Aires, ¿no? Mira, vos sabés que Marcelo estaba paseando por Japón. Yo le había contado, yo ya había hablado con Andrés Mego, que la verdad que le estoy muy agradecido, el tremendo apoyo que le ha dado al libro.
lo que confío sin él tampoco haberlo leído. Y cuando le cuento, ni me pregunta más nada. Listo, ¿qué necesitas? ¿Qué, necesitas plata para hacer la investigación? No, tranquilo. Necesitaba tu consentimiento de que le ibas a editar. Y le comento a Javier y lo que le digo, mira, lo único que te voy a pedir es que me des 2 horas de reportaje personal. Porque si bien hay mucho de Javier en las redes, en internet, etcétera, yo quería, digamos, tener mi propia fuente, cuyas muchas de sus declaraciones están repartidas en diversos pasajes del libro, ¿no? De la parte mía. Y yo estaba tomando a media cuadra de mi casa una cafetería que había abierto en pleno verano. Estaba probándola y me contesta Karina Milei una semana después de que yo hablo esto con Javier y me dice, ¿cuándo querés venir? ¿Cuándo podés? Directamente le escribo a Javier, me llama. Le digo, Javier, señor presidente, excelentísimo señor presidente. Me llama y me dice, che, ¿querés venirte hoy 5 o 6 de la tarde? Y pues le digo, mira, cuando vos me digas, yo voy, yo me quedo en un hotel de Olivos y hacemos la nota, yo me acomodo a tus... Me dice, venite 5 o 6 de la tarde y te quedás a dormir en la Quinta de Olivos, no gastes. Así que tuve que experimentar esa rara experiencia de comer con él, desayunar con él, compartir momentos de distensión también y después el reportaje y dormir en la Quinta de Olivos. Así que tomé el auto, inflé la goma o cargué nafta y le metí para adelante. Ahí empezó. Bueno, él, digamos, es una familia, como decimos en Argentina, de laburantes. Su padre colectivero, tremendamente trabajador, a tal punto que trabajaba en Navidad, en Año Nuevo, en todos los feriados, porque tenía un excedente de dinero por trabajar en esas fechas especiales. Con eso fue ahorrando, se compró medio colectivo, después se compró otro. Un animal del trabajo, que yo creo que Javier, que ha tenido una infancia muy dura porque eran muy severos con él, muy severos, creo que lo que él ha heredado en gran parte es ese afán, ese celo laboral extremo. Y después, bueno, llegó a ser un pequeño empresario, tuvo 6 o 7 colectivos. Obviamente eran muy exigentes con él, con el estudio. Dice, no, era un dato, no se podía no hacer las cosas bien, literal de él. Y de chico, desde muy chico, empezó a jugar al fútbol. Pero en el arco. Y yo, que vos sabés que a mí soy un psicólogo frustrado, me gusta jugar con esas cosas, y entonces le pregunto, yo, por tu personalidad beligerante, provocativa, desafiante, que va al choque, yo me imagino un Javier Milei jugando al fútbol de joven como un delantero que zapatea contra el arco contrario intentando agujerearle la red. Y sin embargo, no te imagino como en una postura defensiva atajando los embates del rival. Y él me da una explicación que me descoloca, porque él dice, mira, yo tengo otra lectura. Primero, soy el único que se viste distinto. O sea, diferenciando que todos tienen la misma camiseta. Soy el único que tiene el atributo de agarrar la pelota con la mano. O sea, tengo otros atributos. Soy el único que no se puede equivocar. El arquero se equivoca y es gol. Claro. En cambio, vos en la cancha, si no tuviste un buen día, te escondés en la multitud, diste un mal pase. No pasa nada. El arquero se equivocó y sonó. O sea, es gol. El rol de los 3 poderes, vos tenés el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Son poderes colegiados, a excepción del poder ejecutivo, que es unipersonal. Ni siquiera el vicepresidente es parte integrante del poder ejecutivo, ni tampoco los ministros. Claro. Es el único poder. Y además, si se equivoca un juez al votar o un diputado vota o hace, bueno, está dentro del pelotón, se equivoca el presidente, corre el riesgo del país entero. Entonces él está dispuesto a asumir un compromiso extremo, pero además lo hace porque siente una convicción tremenda en las ideas. Cree que
tiene la convicción de que las ideas son las correctas y que además tiene siente que además él las puede llevar a la práctica, porque una cosa es teorizarlas desde una cátedra universitaria, otra cosa es llevarlas a la práctica concreta. Ahora, psicológicamente, ¿qué le ha aportado el rock? Sí, te quiero comentar algo complementario antes de leer ese adelante. punto. Yo le pregunté más o menos lo mismo, no está en el libro, está grabado, pero no formaba, hay cosas que del reportaje que no están en el libro porque porque bueno, no encajaban en el formato que yo estaba haciendo. Pero me dice, es un trabajo más, bueno, pero es un trabajo con la máxima responsabilidad posible. No estás administrando una empresa, estás administrando la suerte de 45 millones de argentinos. Sí, pero también en el lugar donde yo estoy puedo elegir a los mejores colaboradores de la Argentina. O sea, y lo toma de esa manera, como anécdota risueña. Bueno, mirá, él empieza a escuchar a los Beatles a los 10 años, cuando muere John Lennon, en 1980. Él nació en el 70. Se compra la colección, pero no lo conformaban, hasta que conoce a los Rolling Stones. Vos sabés que a mí el rock me gusta mucho, así que me meto un poco con eso. Y la realidad es que, mirá, esa foto nunca la había visto. No, yo tampoco, estoy mirándola por primera vez, Daniel Giraldo la ha puesto en pantalla. No la había visto. Y resulta que, bueno, cuando conoce a los Rolling Stones, bueno, ahí está cantando un homenaje a Leonardo Fabio, un cantante argentino que murió hace un tiempo, que usaba ese pañuelo. Yo lo que veo es lo siguiente. Primer punto, los Rolling Stones han influido en él de varias maneras. Esto son especulaciones que yo veo, ¿no? Porque no es solamente un gusto auditivo, no, lo ha marcado. Como yo que soy fan, no de los Rolling Stones, pero y creo que a vos a lo mejor te pasa lo mismo, no nos damos cuenta, pero tenemos en algo por algo nos apasionó tanto. Vos fíjate que su hermana Karina, ella es el jefe, es el primer corte de difusión del primer disco solista de Mick Jagger. Ella es el jefe, se llama. Que salió en el 85. Claro. La canción es una canción pop. El otro día la escuché por curiosidad. Y entonces, primer punto, el punto estético. Los Rolling Stones, ¿cómo surgen? ¿Cómo aparecen en escena? Como los enemigos de los Beatles. Los Beatles eran todos chicos de traje, corbata, peinaditos, con su flequillito, cantando canciones de amor o historias inofensivas. Después tuvieron otra etapa, pero así surgen. Y los Rolling Stones pretenden ser, por lo menos a nivel publicitario, los malos, los sucios, un sonido más sucio, con letras que hablaban de drogas, del diablo, bueno, o sea, y a tal punto que hasta los Beatles sacaban un disco con una tapa, Sgt. Pepper, una tapa memorable. Los Rolling Stones sacan inmediatamente otro disco con el mismo formato de tapa, pero todo con simbologías muy provocativas. Siempre eran los malos respecto de los Beatles, pero era una cosa abierta y propenso a los escándalos de drogas, escándalos legales, etc. Milei ni fuma, ni tabaco, ni toma alcohol, o sea, es hiper sano, pero es propenso a la disrupción porque dice cosas que después escandalizan a muchos, que es la agenda política del día, es la discusión del día, es la tapa del diario del día y es el hashtag de todas las redes. Entonces hay un afán provocador. Los Rolling Stones eran provocadores, siempre fueron provocadores, y aparte, lo curioso del caso es que en la década del 80 los Rolling Stones no fueron una banda importante, tuvieron su época de oro, después sí, se reinstalan en los 90 y qué sé yo, pero en los 80 apareció toda una playa de bandas musicales que, digo, ¿de dónde surgió los Rolling Stones? Bueno, había en el mundo suburbano del rock argentino bandas que sí rescataban a los Rolling Stones y los copiaban. Los Ratones Paranoicos son el arquetipo de eso. Entonces él iba a ver a los Ratones Paranoicos porque los Rolling Stones no venían a la Argentina.
Mm. Y las 14 veces que vinieron, las 14 veces los vio. Y él dice, me dice, lo que yo no pude lograr como rockero, lo logré en la política, porque nosotros a los actos políticos le decimos los recitales, a punto tal que Sí. está la estética del recital, las luces son propias de un recital, la pantalla gigante es propia de un recital, mi entrada es propia de un recital, y además yo hago lo mismo que un rockero. ¿En qué sentido? Yo voy a ver a los Rolling Stones y quiero escuchar los clásicos de los Rolling Stones. Si no Sí. me tocan, qué sé yo, Simpatía por el Diablo, no sé, bueno, eso tiene que estar, si no es una desazón. Entonces, me dice, cuando yo hablo, es repetitivo, pero es repetitivo porque yo tengo que decir el mantra liberal de Venegas Lynch. Yo tengo que decir, viva la libertad, carajo. Yo tengo que, o sea, la gente tiene que va a escuchar Sí, sí. los hits, mis hits. Es un recital. En Sí. lugar de ser un recital de rock, se habla de economía. A ver, el error, claro, el error tipo 1 es Sí. cuando vos haces todo bien y pone un ejemplo en el libro. Por ejemplo, alguien te contrata para hacer una obra de arte. Vos haces la obra de arte y espectacular. Y al momento de entregarla, cae un rayo del cielo y la rompió. O sea, vos hiciste todo bien, pero la obra quedó fulminada. Entonces, eso es el error tipo 1. El error tipo 2 cuando haces todo mal y sale bien. Y él dice, yo creo que lo dice un poco en broma, porque después en el libro reflexiona al respecto. Porque él dice, decía, yo soy economista, o sea, no hay nada más aburrido y antipático que un economista que está con los números, que tiene que ajustar, que pone, bueno, liberal, es decir, que quiero sacar, quiero que, digamos, que en Argentina ha sido un demonio. Y encima, en un país de zurdos, literal, lo ha dicho siempre. Y sin embargo me quiere todo el mundo. Yo debería ser el tipo más odiado de un golfista histórico de Argentina de prestigio mundial, que una vez un periodista, pone muchos ejemplos deportivos en el diálogo que tengo con él, por eso también el deporte lo marca, ¿no? Y dice, alguien lo entrevista, de Vicenzo, un histórico golfista, un periodista le dice, maestro, qué suerte que tiene usted en el deporte, ¿eh? O sea, me dice, y Milei como que se enoja con el periodista, ¿no? Así, digamos, en el comentario. Dice, un grosero el tipo. Y De Vicenzo le dice, sí, yo tengo mucha suerte, pero me doy cuenta de que cuanto más entreno, más suerte tengo. O sea, que Milei tiene muy en claro, claro, Milei tiene muy en claro de que hay que esforzarse al mango y que el error tipo 1, haces todo bien, en el 95, dice, el 95% de las veces te va a salir bien. O sea que yo creo que es un poco... Digamos, salvando las distancias cuando te dicen, ay, qué inteligente que sos, ¿no? O sea, como si fuese algo que te han tocado con una varita mágica y no es que en realidad te has quemado los ojos leyendo muchísimas horas por día, viste que también está esa especulación como que, bueno, estos tipos saben porque fueron dotados de alguna manera excepcional y bueno, nosotros los simples mortales nos tenemos que acostumbrar a otra cosa, cuando la realidad es que estamos, digamos, muchas horas por día leyendo. ¿Has indagado un poco en cómo se forjó la campaña política? En el sentido de, hay gente que cree, por ejemplo, que tuvo un enorme financiamiento, que él no puede de ninguna manera haber ganado las elecciones de no haber tenido al gran poder del capital por detrás y al imperialismo yanqui moviendo las palancas. ¿Vos qué sabes al respecto? Bueno, absolutamente no. Es más, hasta la última elección, cuando el PRO se compromete a apoyar firmemente a Javier y a aportarle fiscales, Milei no tenía ni siquiera cubierta la generalidad de las mesas porque no había dinero para financiar la fiscalización.
Fue el Total. único candidato que no puso un centavo en internet, no hubo propaganda. Fue la campaña más barata de todos los candidatos en danza, por lo menos de los tres principales. Ujú. Y te diría más, yo casi me animaría a decirte que él no elaboró una estrategia de campaña. De toda la conversación que yo tuve con él, Mm. hay un solo momento donde evidentemente él tenía en mente un objetivo y una estrategia. Mm. Eso se dio en el debate final con Massa, Mm. donde creo que todos los que estamos politizados nos fuimos a dormir disgustados con la Sí. situación porque vimos a Milei que perdió. Yo hago un compilado en el libro de todos los diarios argentinos y extranjeros de los titulares, ¿no? De, no Mm. sé, 40 diarios fáciles. Sin excepción, todos decían, Massa vapuleó a Milei. Massa dominó psicológicamente, Massa esto, Massa lo otro, a Mm. punto tal que Malena, después del debate, la mujer de Massa, mandó muebles a la Quinta de Olivos para empezar a decorarla, dando por sentado que el domingo siguiente, que eran las elecciones, Massa ganaba. Sin Sí. embargo, todas las encuestas, todas, televisivas todas, ganaban Milei 85-15. Mm. Pero así, a esa diferencia, un canal masista como Crónica TV, Milei fue el que menos diferencia sacó Javier, 66-34. Sí. Entonces, le digo, ¿vos cómo te fuiste de ese debate? Mirá, yo tenía muy claro lo que iba a hacer Massa y yo tenía muy claro lo que tenía que hacer yo. Mm. Massa iba a atacarme por todos lados para tratar de sacarme de quicio de las Mm. casillas. Y ahí había un tema. Y me dice así, yo podía pescar en la pecera de Juntos por el Cambio. O sea, Mm. yo podía sacar votos de ahí. Massa no. Entonces, pero ¿qué es lo que rechazaba la gente de Juntos por el Cambio de mí? Mi formas y mi estilo irascible. Entonces, yo lo que tenía que tener en todo momento era el equilibrio para no salirme de eje. Además, me habían montado una campaña de difamación tan grande que también tenía que ocuparme de mentir todo lo que podía. Pero vamos a cerrar entonces con el principio del libro. El principio del libro es fenomenal como una especie de introducción a la política argentina. Con un capítulo uno puede conocer lo que ha pasado en la Argentina desde los años 70 en adelante. Es decir, desde los años 70 hasta el peor gobierno de la historia, o sea, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo entronca este capítulo con el resto del libro? ¿Por qué pensaste en arrancar el libro con un capítulo de estas características? Por varias razones. Primero, porque presumo que el libro va a ser leído por muchos jóvenes. Sí. Y esos jóvenes de 20, 20 y pico de años, el pasado se lo han distorsionado de una manera brutal. Sí. Vos mismo has sido víctima de esa distorsión. Vos no fuiste víctima porque vos tuviste una formación autodidacta, pero digamos, la educación formal sí fue un bombardeo tremendo. Y Sí. entonces no quiero ni pensar los que vinieron después. Entonces, me parecía que hacer un raconto de todo eso, derrumbar mitos, derrumbar falsedades en torno a los 70s, derrumbar al estadista que dicen que fue Alfonsín. Alfonsín Lo reventás, Alfonsín, lo reventás. Como muchos me han pedido muchas veces que haga un libro sobre Alfonsín, no sé si da para tanto, pero dedicarle unas páginas era necesario. Y Alfonsín fue el sepulturero de la Unión Cívica Radical. Su gobierno fue tan malo que el radicalismo nunca más se pudo recuperar. Y la única vez que recuperó el poder, tuvo que ir en una alianza con otro partido que en la elección anterior había salido segundo y el radicalismo tercero. ¿Y por qué razón? Porque el gobierno de Alfonsín fue un desastre. Época donde Milei había adoptado una explicación que a mí nunca me gustó realmente, supongo que a vos tampoco. Él decía algo así como que él no era ni de izquierda ni de derecha, porque la izquierda se metía con tu bolsillo, pero la derecha se metía con lo que hacías en la cama o algo más o menos así. Que en verdad era una frase que habían tratado de usar la centro derecha vergonzante, y bueno, yo la verdad nunca coincidí con eso.
me parecía que era propio que era un error, era un error. ¿Vos le preguntaste a Javier por sus definiciones ideológicas? Bueno, primero le pregunté si se sentía cómodo con los conservadores y con la derecha, porque no solamente él es querido por los libertarios y los liberales, o sea, ahora se va a España al meeting de Vox, es invitado y recibido con todos los honores en la CIPAC. Y además él habló muchas veces, y yo transcribo, de que en Argentina tiene que haber un reordenamiento ideológico. Sí. ¿Y en qué consiste? Y él lo dice. Consiste en agrupar de un lado libertarios, liberales, conservadores, derechistas, centroderechistas y menemistas, no sé si dice menemistas o peronismo federal, pero bueno, sería eso. Entonces él desde ese punto de vista ya tiene una visión mucho más amplia y yo le pregunté cuál sería la etiqueta que él se autopondría. Él me duda un poco y está en el libro, me dice, yo creo que estoy enmarcado dentro de lo que es el paleolibertario. El paleolibertario, para que se entienda, eso está en el libro, viene de Rockwell, viene del último Rothbard, es una suerte, podríamos decir, de conservadurismo cultural y liberalismo económico, siempre respetando el principio de no agresión y el derecho a la libertad, pero defender determinados valores objetivos, que además lo hizo en Davos, explícito. Y al mismo tiempo, en una nota que le hace Fontevecchia, le dice, tu libertarianismo sería un libertarianismo de derechas. Y él dice, podría decirse que sí. Y eso está extraído, el reportaje, en el propio libro de Milei, El camino del libertario. O sea que a algunos no les gusta la expresión, incluso con Marcelo tenemos diferencias en ese punto. Para mí Milei es un gobierno de derecha, claramente. Sí. ¿Marcelo piensa que no? Él define todo entre, digamos, por lo menos entre el colectivismo y el individualismo. Lo enmarca dentro de esa dicotomía, las categorías ideológicas. Bueno, vos sabés que yo no. Y yo creo que Milei es un gobierno claramente de derecha. Bien de derecha, una derecha republicana y democrática, ¿cierto? Gracias a vos, Agustín, te quiero mucho y nada, te mando un abrazo tremendo. Gracias. Igualmente, gran abrazo. Wrestling has more than one royal family.